Él era psiquiatra, un psiquiatra que tenía una práctica exitosa en Viena y bueno, a su consultorio solían asistir pacientes que realmente lo necesitaban. Frankl había comenzado a escribir un libro que hablaba sobre el sentido de la vida, que describía ideas sobre el sufrimiento de la gente, sobre cómo incorporar significado a la vida incluso en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones traumáticas de la vida. Pero algo cambió su historia para siempre, cuando en 1942 lo obligaron a cerrar su consulta a causa de su origen judío. Después, en 1944, lo enviaron junto a su familia a Auschwitz en vagones de ganado donde metían cientos y cientos de personas apretadas, apenas sin poder respirar, sin espacio para moverse. Y Frankl llevaba el manuscrito escondido bajo la ropa. Lo había guardado en el bolsillo interior de su abrigo porque era lo único que él quería salvar. Porque él pensaba que si moría en ese viaje, que él veía todas las posibilidades, al menos ese libro quedaría y su vida habría tenido algún tipo de significado. El punto es que cuando llegó al campo de concentración y le obligaron a desprenderse de todas sus pertenencias, Frankl intentó ganarse la confianza de un prisionero veterano y se le acercó sigilosamente, dice él, y le señaló el fajo de papeles que traía en el bolsillo y le dijo que era un manuscrito muy importante, que era un libro científico. El prisionero veterano dice que primero comenzó a esbozar una sonrisa, primero de compasión aparente, luego burlona, luego insultante, hasta que soltó una palabra en su supuesta ansiedad. Mierda, le dijo. Y los guardias del campo rompieron el manuscrito de Frankl y él vio cómo su trabajo se esparcía en el barro del lugar. Frankl tenía apenas 39 años y acababa de ver cómo destruían la única prueba de que su existencia podía significar algo. Los siguientes meses los pasó cavando zanjas, arrastrando cadáveres, durmiendo entre piojos en tablas de madera con los otros prisioneros. La ración diaria eran 300 gramos de pan y 1 litro de sopa aguada, y a veces era mucho menos que eso. Y en esas condiciones se escribió después un libro extraordinario, El hombre en busca de sentido. Y en ese libro él dice como una de sus tesis principales que allí en Auschwitz, en medio de todo ese horror, el hombre tenía opciones. Él decía que te pueden quitar absolutamente todo, pero hay una sola cosa que nadie te puede arrebatar, y es tu libertad para elegir cómo responder ante lo que te pasa, tu capacidad de decidir qué camino vas a tomar. Y lo escribió alguien que perdió a su madre en las cámaras de gas, alguien que perdió a su mujer en Auschwitz, que perdió a su padre tras una horrible agonía, que perdió a su hermano junto a su mujer e hijos también en Auschwitz. O sea, ese hombre está diciéndote que hay elección, que hay un espacio que es tuyo. Ese hombre te está diciendo que hay elección, que hay un espacio que es tuyo. El punto es que él no está hablando de elegir si te mandaban o no a la cámara de gas. No está hablando de elegir si comías o no comías. No está hablando de eso. Está hablando de otra cosa que es completamente distinta y mucho más profunda. Está hablando de lo único que nadie, absolutamente nadie te puede quitar. Frankl contó en El hombre en busca de sentido que los sobrevivientes del campo años después todavía recordaban a ciertos hombres. Eran hombres que iban por los barracones a consolar a otros prisioneros. Hombres que ofrecían su único mendrugo de pan a quien estaba en una peor situación que ellos mismos. Y escribió que tal vez no fueron muchos, pero que esos pocos hombres eran la prueba de que siempre había una elección. A ver, y tenés que entender lo que significaba el pan en Auschwitz. O sea, el pan no era comida, no era un alimento normal. El pan era literalmente la diferencia entre vivir en 3 días o morir mañana. Un solo cigarrillo, dice él, se cambiaba por 12 raciones de sopa. El pan era moneda, el pan era literalmente vida, era lo único que te podía separar de la muerte. Y algunos hombres lo regalaban. No porque fueran santos o porque fueran héroes de una película, no. Simplemente porque elegían hacerlo. Y Frankl cuenta que un día un capataz del campo se le acercó y le dio a escondidas un trozo de pan.
probablemente de su propia ración del desayuno. Y Frankl escribió que ese hombre que le dio algo de pan ese día le había dado realmente algo más, algo profundamente humano que lo hizo llorar. Y la manera en que se la dio, las palabras que utilizó, la mirada que acompañó el gesto, era lo que realmente impactó y emocionó a Frankl. Porque el capataz no tenía que hacer eso. Él era un colaborador del sistema, era alguien que trabajaba para la CSS, alguien que podía haber sido muy cruel sin ninguna consecuencia, pero a diferencia de los otros que de hecho eran extremadamente crueles, este hombre eligió no serlo, eligió ser humano en medio de ese infierno en el que estaban viviendo. Él habla también de una joven que estaba en el barracón de los enfermos, y Frankl la conocía, bueno, porque él trabajaba allí por sus conocimientos médicos. La joven sabía que iba a morir en unos días, ya fuera por tifus, por inanición o por lo que sea, pero iba a morir y ella lo sabía. Por la ventana del barracón se veía una rama de un nogal y esa rama tenía 2 brotes en flor. Frankl habló con ella un día y la joven le dijo que estaba agradecida de que el destino le hubiera dado una realidad tan dura a ella, porque en su vida anterior había sido una niña mimada que nunca tomó en serio las cosas importantes de la vida, y señaló el árbol por la ventana y le dijo que ese árbol era su único amigo en toda esa soledad y que hablaba todos los días con el árbol. Y Frankl no entendía si ella estaba delirando, si estaba alucinando por la fiebre que estaba pasando, y entonces él le preguntó si el árbol le contestaba y ella le dijo que sí. Y Frankl entonces le dijo, bueno, ¿y qué te dice el árbol cuando hablas con él? Y ella respondió que el árbol le decía que estaba ahí, que él era la vida que nunca termina. Y a ver, esto hay que procesarlo con calma, porque esta mujer se estaba muriendo en Auschwitz. Tenía apenas 1 o 2 días de vida. Estaba en un barracón de enfermos rodeada de gente que estaba agonizando. Y eligió encontrar sentido en 2 brotes de un nogal que ella estaba mirando por la ventana. A ver, y no es que estaba loca, no es que perdió la razón por el sufrimiento, es que eligió qué significaba eso para ella y eligió cómo interpretarlo y eligió qué hacer con el poco tiempo que le quedaba de vida. Y Frankl, en El hombre en busca de sentido, dice que cada día, cada hora, el ser humano, el hombre, tiene oportunidad para tomar una decisión. Y esa decisión es sobre si te vas a rendir ante la presión o si vas a mantener esa última parte que nadie podría quitarte, tu libertad interior. Cada día, cada hora, había decisiones que tomar, porque probablemente vos estás pensando, sí, bueno, pero eso es en Auschwitz porque las condiciones eran extremas, pero yo no estoy en un campo de concentración y mi situación no es ni siquiera comparable con eso. Y tenés razón, no estás en un campo de concentración, pero entonces la pregunta es, ¿y qué excusa tenés? ¿Qué excusa tenés para asegurar que te quedaste sin opciones? Porque Frankl no escribió El hombre en busca de sentido para decirte que la vida es fácil o que todo va a salir bien si pensabas positivo. Él lo escribió para quitarte la última excusa que te queda, esa excusa que todos usamos en algún momento, la excusa de yo no tuve opción. Porque mira, si un hombre en Auschwitz, completamente desnudo, muriéndose de hambre, viendo morir a su familia en las cámaras de gas, rodeado de muerte todos los días, si ese hombre decía que sí tenía opciones, si ese hombre sentía que podía elegir, ¿qué excusa tenés vos? Porque tu jefe te trata mal, tu pareja no te valora como debería ser valorado, tu familia no te entiende, el sistema económico es injusto, la vida te trató mal. Frankl te está diciendo que incluso si todo eso fuera cierto, incluso si el mundo entero conspirara en tu contra, incluso si tuvieras todas las razones del mundo para estar enojado o resentido, todavía te queda una cosa, una sola cosa que nadie te puede quitar. Te queda elegir cómo vas a responder. Y escúchame bien, porque esto no es un discurso motivacional, no se trata de actitud positiva ni de pensamiento mágico, no es nada de eso.
creo que esto es algo mucho más brutal, mucho más grande, mucho más incómodo. Frankl está diciendo que el sufrimiento no te exime de la responsabilidad, que tus circunstancias difíciles no te liberan de tener que elegir, que la injusticia que sufriste, por más real que sea, no justifica la persona en la que te convertiste después. Porque Frankl también contó que habían hombres, prisioneros como él, que se volvieron capos, o sea, colaboradores del sistema, un vigilante de los otros prisioneros. Y el sistema no los obligaba a ser crueles, no los forzaba a torturar a los otros prisioneros. No, les daba la opción. Y algunos eligieron ser brutales. Golpeaban, torturaban, humillaban a otros prisioneros. Y a veces eran peores que los propios guardias de las SS, que los propios nazis. Pero otros no. Otros eligieron no serlo. Mismas condiciones, el mismo hombre, el mismo miedo, el mismo riesgo de morir en cualquier momento y dos decisiones completamente distintas. Y Frankl cita allí a Fyodor Dostoyevsky con una frase extraordinaria que dice que solo temía una cosa, no estar a la altura de su propio sufrimiento. A ver, escucharla de nuevo y procesarla despacio. No estar a la altura de tu sufrimiento. A ver, no está diciendo ojalá no sufra, o espero que esto no me pase a mí, o no me merezco que esto me esté pasando. Está diciendo ojalá esté a la altura de lo que me está pasando. Ojalá mi respuesta sea digna del sufrimiento que estoy atravesando. Y acá está el verdadero antagonismo. No es Frankl contra los nazis. No es Frankl contra el sistema del campo de concentración. Es Frankl contra esa versión de vos que dice yo no tenía opción. Las circunstancias me obligaron a ser así. Contra esa versión de vos que dice me hicieron esto y por esa razón es que yo soy así. O sea, contra esa versión de vos que usa tu dolor, que usa tu trauma, que usa tu pasado difícil como una excusa permanente. Porque entre lo que te pasa y como vos respondés a eso, hay un espacio. Y Frankl lo llamó el espacio de la libertad. Y en ese espacio no existen los condicionamientos. No existe tu trauma, no existe tu pasado, no existe el sistema injusto, no existe nada de eso. En ese espacio estás solo vos eligiendo. Y podés elegir mal, podés elegir venganza, podés elegir resentimiento, crueldad hacia otros, autocompasión, victimización permanente. Podés elegir todo eso si querés, pero es tu elección. Y nadie más la está tomando por vos. Frankl escribió en El hombre en busca de sentido que el ser humano no es simplemente el resultado de su biología, de su psicología o de su entorno social, que al final, cuando todo eso se reduce a lo esencial, el hombre decide, en última instancia, cuando ya no te queda absolutamente nada más, cuando te quitaron todo lo que podían quitarte, todavía vos decidís. Y lo que Frankl te está diciendo esencialmente es que tu vida es tu responsabilidad. No es responsabilidad de tus padres, no es responsabilidad del sistema, no es responsabilidad de tu expareja, no es responsabilidad de tu jefe, no es responsabilidad de la economía del país, no es responsabilidad de tu pasado traumático ni de los políticos, es tuya, porque te quedan opciones que quizás no estás viendo o es muy probable que no las querés ver. Te queda un espacio de libertad que no estás usando, te queda una capacidad de elección que estás desperdiciando cada vez que decís es que yo no tenía opción o las circunstancias me hicieron así. Y probablemente ahora estás pensando, bueno, sí, Giovanni, pero es que Frankl era la excepción porque él era un hombre especial, él tenía algo que la mayoría no tiene y no. Frankl mismo escribió en el libro que la mayoría de los que sobrevivieron no fueron los mejores moralmente, fueron los que supieron adaptarse, los que hicieron lo que fuera necesario para lograr sobrevivir.
Algunos incluso se volvieron completamente despiadados. Y Frankl no se describe a sí mismo como un héroe de película, no era un superhombre, era simplemente un hombre que eligió una y otra vez, cada día, cada hora, en medio del peor infierno que un ser humano puede atravesar. Y ya hacia el final del libro, Frankl escribió que unos días después de la liberación, él caminó durante horas por un campo lleno de flores hacia el mercado del pueblo cercano donde vivía. Y dice que las alondras volaban hacia el cielo y se escuchaban sus cantos alegres y no había nadie a kilómetros a la redonda. Solo el cielo y la tierra y el canto de las alondras. Solo el espacio abierto y la libertad. Y entonces él escribió que se detuvo, que miró a su alrededor, miró hacia el cielo y cayó de rodillas. Y escribió que en la angustia había clamado y le habían respondido desde el espacio abierto, desde la libertad. Y después dijo que estaba seguro de que ese día, en ese instante preciso, su vida había comenzado de nuevo. No cuando salió del campo de concentración, no cuando los aliados lo liberaron, no, fue cuando él eligió que su vida comenzaba de nuevo. Por eso creo que El hombre en busca de sentido no es un libro sobre Auschwitz o sobre los campos de concentración nazi. Es un libro sobre vos, es un libro sobre mí, sobre el espacio que existe entre lo que te pasa y cómo vos respondés a eso que te pasa, sobre la libertad que te queda incluso cuando crees que no te queda absolutamente nada, sobre esa capacidad de elegir que nadie bajo ninguna circunstancia te puede arrebatar. Y no veo a Frankl pretendiendo decir que la vida es justa y que todo esto te pasa por alguna razón y esas frases hechas que se suelen repetir tanto por ahí. Creo que lo que te está diciendo es que la injusticia que sufriste no te exime de tu responsabilidad, que tus circunstancias, por más difíciles que sean, no te definen a menos que vos elijas que te definan, que entre el estímulo y la respuesta, entre lo que te pasa y cómo reaccionas, hay un espacio. Y en ese espacio estás vos eligiendo quién vas a ser. Y entonces, ¿qué excusa te queda? Pensalo.